El pueblo de Black Hollow siempre había estado allí, a pocos kilómetros de la carretera principal, escondido entre colinas sombrías y árboles retorcidos que parecían querer protegerlo del mundo exterior. O, tal vez, del mundo exterior de él. Pero en realidad, nadie hablaba de ese lugar, y la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Solo era una mancha en algunos mapas antiguos y una colección de ruinas desmoronadas que nadie quería visitar. Excepto por nosotros, claro. Mi hermano mayor Tommy siempre fue el valiente. O, mejor dicho, el estúpido. Yo era el que trataba de mantener los pies en la tierra, pero aquella vez algo en mí decidió seguirle la corriente. Quizás porque acababa de cumplir 16 años y me sentía invencible. O porque la historia de Black Hollow se había convertido en algo más que una leyenda en nuestro pequeño grupo de amigos. Algo mucho más siniestro. Habíamos escuchado todos los rumores. El pueblo fue abandonado de la noche a la mañana, en los años 50. Nadie sabía exactamente por qué, pero había teorías. Algunas hablaban de una extraña enfermedad que devoraba la piel de los habitantes. Otras decían que fue por el extraño comportamiento del agua del río que lo cruzaba, envenenada por algo más antiguo que el propio pueblo. Había quienes creían que las sombras que se veían en las ventanas de las casas vacías no eran solo eso, sombras. «Vamos a Black Hollow», dijo Tommy una noche. No fue una sugerencia. Era una declaración, una orden. Llegamos en su destartalado coche justo al atardecer. El camino era más oscuro de lo que esperaba, y a medida que nos acercábamos, el bosque parecía cerrar sus ramas sobre nosotros. No había señal en mi teléfono desde hacía kilómetros. No había más luces que las de los faros del coche. Era como si el mundo, el verdadero mundo, hubiera desaparecido. Nos detuvimos en lo que solía ser la plaza principal. Un reloj de torre seguía allí, oxidado y roto, pero su presencia me incomodaba más que la desolación que lo rodeaba. Parecía observarnos. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo rancio, como una fruta podrida hace tiempo. «¿Ves?», dijo Tommy con una sonrisa que intentaba ser relajada, pero que delataba su nerviosismo. «No es para tanto, solo un pueblo abandonado». Eso creí también, hasta que oímos el primer sonido. Era un susurro, como el de un viento suave, pero no había viento. Solo el silencio de Black Hollow. Lo ignoramos al principio, convenciéndonos de que nuestros propios nervios estaban jugando con nosotros, pero luego lo escuchamos de nuevo, más fuerte, más claro. No era el viento, era una voz. «¿Lo escuchas?», susurré con la garganta seca. Tommy asintió. Su sonrisa había desaparecido. «Es solo el viento, Jack, solo el maldito viento». Pero los dos sabíamos que no lo era. Caminamos más allá de la plaza, pasando por lo que parecían ser tiendas cerradas desde hace décadas. Las ventanas estaban rotas y los edificios cubiertos de maleza, como si la naturaleza se hubiera cansado de esperar el regreso de los habitantes y decidiera reclamarlos. Y entonces lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba engañando, pero ahí estaba, una figura en una de las ventanas, parada en silencio. Lo único visible era su silueta, un contorno oscuro y borroso, pero humano. «Tommy», susurré señalando. Cuando miró hacia la ventana, la figura ya no estaba. «Vámonos», le dije con el corazón palpitando en mis oídos. Pero Tommy, terco como siempre, avanzó hacia la casa. «No seas idiota, Jack. Solo es un reflejo o algo. Vamos a echar un vistazo». Lo seguí a regañadientes, sintiendo que cada paso me acercaba al borde de un precipicio invisible. La puerta de la casa estaba entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa. Cuando entramos, el aire era frío y pesado, con un olor a humedad y polvo acumulado durante años. Había marcas en las paredes, como arañazos profundos, y el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo. Tommy avanzó hacia una puerta en el fondo, y justo cuando la abrió, el susurro volvió, esta vez justo detrás de mí. Me giré de golpe, esperando no ver nada, pero allí estaba, una cara pálida y deformada, asomándose desde el hueco de la escalera, sus ojos hundidos y su boca torciéndose en una sonrisa imposible. Grité, pero mi voz salió como un jadeo ahogado. La figura se movió, lenta pero inexorablemente hacia mí. «Tommy»,
Mi voz finalmente salió, pero era demasiado tarde. El grito de mi hermano se ahogó en el susurro de Black Hollow y supe que no saldríamos de allí. La vieja fábrica de papel a las afueras de la ciudad había estado abandonada por más de 50 años. Cada vez que pasaba por ahí en el autobús escolar, miraba su fachada con ventanas rotas, grafitis descoloridos y vigas oxidadas. Siempre me había preguntado qué historias guardaba ese lugar. Algunos chicos decían que estaba maldita, otros que solo era un nido para ratas y vagabundos. Pero algo en mí quería comprobarlo por mí mismo. Mi oportunidad llegó una tarde de otoño. Mis padres no volverían hasta tarde y mis amigos Jake y Sarah estaban aburridos, así que decidimos explorar la fábrica. Solo un vistazo rápido, nos dijimos, nada del otro mundo. Llegamos justo antes del anochecer. La verja estaba rota y oxidada, así que no fue difícil colarse. Una brisa fría nos golpeó en cuanto cruzamos la línea entre el mundo exterior y aquel lugar abandonado. El sonido del viento silbando entre las vigas y las hojas secas crujientes bajo nuestros pies me pusieron la piel de gallina. Jake, siempre el más valiente, abrió la puerta principal con un empujón. El chirrido que produjo resonó en la oscuridad, como si el edificio se quejara de nuestra intrusión. Dentro, el aire olía a polvo y a algo más, algo rancio. Sarah encendió su linterna, pero la luz apenas cortaba la densa oscuridad que nos envolvía. Los restos de maquinaria y mesas de trabajo estaban desparramados por todas partes. Hileras de tubos oxidados y cadenas colgaban del techo como serpientes metálicas. Sentí que el edificio nos observaba, como si fuera una criatura viva, esperando a ver qué haríamos. «No es tan terrible», dijo Jake, aunque su voz no sonaba tan segura. Avanzamos entre los escombros, pasando por lo que parecía haber sido la sala de producción. Los grafitis en las paredes eran una mezcla de símbolos extraños y palabras garabateadas, pero una cosa me llamó la atención. Había nombres, decenas de nombres escritos con pintura roja como una lista interminable de personas. «¿Quién crees que hizo esto?», preguntó Sarah en voz baja, como si no quisiera despertar algo. «Vándalos», respondí, pero no lo creía. Los nombres me resultaban demasiado intencionados, como si cada uno hubiera sido colocado allí por una razón específica. El eco de nuestros pasos parecía multiplicarse en el silencio que se apoderaba del lugar. Y entonces lo escuchamos. Un golpe. No un golpe distante o accidental, sino algo fuerte, preciso. Venía de algún lugar más profundo en la fábrica. Jake y yo intercambiamos miradas, pero antes de que pudiera sugerir que nos marcháramos, Sarah empezó a caminar hacia el origen del sonido. «Vamos a ver qué es», dijo. La seguimos, aunque mis tripas me decían que no lo hiciéramos. La linterna de Sarah parpadeaba mientras nos adentrábamos en una sección más oscura y húmeda. El olor a podredumbre era más fuerte, casi insoportable. Y entonces vimos la puerta. Era de metal y vieja, como todo en ese lugar, pero estaba entreabierta y, lo más extraño, había marcas de arañazos en ella, como si algo hubiese estado tratando de salir. «Eso no es normal», susurré, mi voz temblando. Jake se adelantó, agarrando la manija. «¿Será una rata o algo?» La puerta se abrió con un chirrido agónico, revelando una habitación pequeña, sin ventanas. En el centro de la habitación, una silla vieja. Y en la silla, atado con cuerdas que parecían recién colocadas, había un muñeco de trapo, de tamaño humano, con un rostro grotescamente pintado. Pero lo peor era que tenía el mismo nombre de Jake, pintado en el pecho con tinta roja. Nadie dijo una palabra. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Sabíamos que no habíamos dicho nuestros nombres en voz alta desde que entramos. Fue entonces cuando el muñeco movió la cabeza. No rápido, no con un movimiento de película barata de terror, sino lento, como si estuviera despertando de un largo sueño. «¡Vámonos!», gritó Sarah, pero cuando intentamos salir, algo más en la oscuridad empezó a moverse también, algo que había estado esperando. Corrimos hacia la salida, los pasos resonando en nuestras cabezas, pero el sonido de algo arrastrándose tras nosotros nunca disminuyó. La puerta principal estaba cada vez más cerca, pero sentí una presencia justo detrás de mí, casi rozándome.
No me atreví a mirar atrás. Cuando finalmente salimos al aire libre, el silencio fue ensordecedor. Nadie habló hasta que llegamos al coche de Jake. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos. Pero a veces, en noches como esta, cuando estoy solo, puedo sentir la fábrica llamándome, susurrando mi nombre entre los ecos de los que nunca escaparon. Hay algo extraño en las casas abandonadas, algo que no puedes ver ni tocar, pero puedes sentir. Es como si las paredes, los suelos y hasta el aire estuvieran imbuidos de una energía inquietante, algo que se agita bajo la superficie, esperando. Siempre he sentido esa atracción por lo viejo y lo olvidado. Tal vez por eso, cuando vi aquella casa al borde del acantilado, no pude resistirme. Había escuchado las historias, claro. Todos en el pueblo las conocían. La Casa Holloway la llamaban. Abandonada desde los años 70, después de que la familia desapareciera sin dejar rastro. Los lugareños decían que si te acercabas demasiado, podías escuchar susurros, gritos a veces y luces parpadeantes en las ventanas rotas. Pero yo no creía en fantasmas. Al menos no entonces. Era una tarde nublada cuando decidí entrar. No había ninguna razón en particular. Simplemente quería ver si las historias eran ciertas. El aire era denso, como si el océano cercano hubiera traído consigo una niebla pegajosa que envolvía la casa. Las ventanas estaban oscuras y la puerta, entreabierta, colgaba de una bisagra oxidada que chirrió cuando la empujé. Dentro, la luz era tenue, casi inexistente. Mi linterna iluminaba los restos de lo que había sido una vida normal. Muebles cubiertos de polvo, una mesa de comedor con las sillas aún alrededor, platos vacíos y una botella de vino volteada, como si alguien la hubiera derribado en mitad de una comida. Las telarañas cubrían cada rincón, y el olor a moho era tan fuerte que me picaba la garganta. Subí las escaleras, que crujían bajo mi peso. Había algo antinatural en el silencio del lugar, como si incluso el viento hubiera decidido no molestarlo. Llegué al segundo piso, donde encontré un largo pasillo. A la izquierda, varias habitaciones, y al final, una puerta cerrada. Mi estómago se apretó en cuanto la vi. Algo me decía que no debía abrirla. Pero, por supuesto, lo hice. La habitación estaba vacía. Bueno, casi vacía. En el centro, una cuna pequeña, blanca, amarillenta por el tiempo. Me acerqué, incapaz de detenerme. El aire era más frío aquí, como si el invierno hubiera decidido instalarse en ese espacio y en ningún otro lugar. Miré dentro de la cuna, y lo que vi me hizo retroceder. Había un muñeco, uno de esos viejos, con ojos de cristal que se cierran cuando lo acuestas, solo que éste no cerraba los ojos. Estaban abiertos, fijos en mí. Y entonces lo escuché, un suave llanto. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no, era real, venía de la cuna. Sentí el sudor frío en la nuca. Di un paso atrás, con la garganta seca, pero no pude apartar la mirada del muñeco. El llanto seguía, suave, insistente, como si algo estuviera sufriendo. No tenía sentido. Nadie había vivido allí en décadas. Pero algo estaba allí. Me di la vuelta para salir, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe, con un estruendo que sacudió la casa. Mis manos temblaban cuando traté de abrirla, pero estaba trabada. Algo o alguien no quería que me fuera. El llanto en la cuna se transformó en una risa suave, infantil. Me giré, y el muñeco ya no estaba en la cuna. Estaba de pie en el suelo, con la cabeza torcida hacia mí, la boca entreabierta en una sonrisa cruel. Di un paso hacia atrás y tropecé, cayendo al suelo. El muñeco empezó a moverse, arrastrando los pies en mi dirección. Algo en su movimiento era incorrecto. No era natural. Era como si estuviera siendo empujado, impulsado por algo invisible, algo mucho más grande. Grité, pateé la puerta y finalmente se abrió de golpe. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras tan rápido como pude, escuchando esa risa malévola persiguiéndome. No me detuve hasta que estuve fuera de la casa, jadeando y temblando. No sé qué vi en esa casa. No sé qué pasó con la familia Holloway, ni qué quedó atrás cuando desaparecieron. Pero una cosa es segura.
Nunca debí haber entrado. Ahora, cada vez que cierro los ojos por la noche, puedo sentir esa risa y esos ojos de cristal fijos en mí, esperando mi próximo error. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.